precisamente con Dios. Cada cristiano necesita usar las promesas porque Dios las ha hecho para su beneficio. Para eso fueron creadas cada promesa. Como veíamos el domingo pasado, las promesas no se gastan, no se acaban, hay que usarlas de manera constante. Cada promesa, su intención es cumplir su función en la vida del cristiano, en la vida del Hijo de Dios. Por lo tanto, Dios va a usarlas. Como veíamos el domingo pasado, ¿verdad? En medio de la aflicción, Dios va a usar sus promesas en medio de la aflicción, ¿verdad? Para moldear tu carácter, para conformarte a la imagen de Cristo. Y eso es algo que Dios quiere lograr en cada creyente, en cada hijo de Dios, ¿verdad? Ser moldeados a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Y obviamente Dios promete su protección en medio de la aflicción, o promete su protección de la aflicción, porque va a haber momentos en que estaremos envueltos, ¿verdad?, en una tormenta, pero va a haber momentos en que la tormenta va a pasar a nuestro lado, ¿verdad?, y no nos va a tocar. Las aflicciones en la vida del cristiano no son para destruirlo. O sea que si Dios permite algo en tu vida, no es para destruirte. La intención de Cristo cuando permite alguna aflicción en tu vida es para que salgas victorioso, porque Dios no va a destruir a un verdadero cristiano. Al contrario, la intención de Dios es que salgas victorioso. Recordemos lo que decía Pablo a los Corintios: derribados, pero no destruidos, porque el Dios santo y tierno le da la vida siempre de nosotros. Ahora, no solo en tiempos de aflicciones necesitas a Dios y sus promesas, sino también en los tiempos de tentación y pecado. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. El título del día de hoy es Usando las promesas de Dios en tiempos de tentación y pecado. Levante la mano los que no pecaron el día de hoy. Entonces necesitamos todos los días las promesas. Hermanos, el Señor nos ha salvado. ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Cuánto decimos amén? Porque el Señor nos ha salvado. Amén. ¿Lo creemos? Hemos sido salvados, Él nos ha rescatado. ¿De dónde? Del reino de Satanás. Y nos ha trasladado ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Éramos esclavos de Satanás, ¿verdad? Ahora somos hijos de Dios. Precisamente este versículo, cuando dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, la palabra trasladado, según un erudito bíblico, la palabra traducida como trasladado tiene un significado especial. Bueno, no en nuestros tiempos, en el mundo antiguo. Dice él que cuando un imperio conquistaba a otro, la costumbre era tomar a parte de la población. Recordemos cuando Israel, ¿verdad?, Jerusalén fue tomada por los babilonios, se llevaron a lo mejor, ¿verdad? Bueno, hágate cuenta que la idea de ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de Dios es que vino el Señor, ¿verdad?, a marcar en nuestra vida. En ese sentido, Pablo dice que hemos sido trasladados al reino de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, le pertenece ahora a Cristo. Y bajo esa premisa es que cada uno de nosotros como cristianos debemos de vivir. Ya no vivimos en Egipto, ahora vivimos, ¿verdad?, liberados, ¿verdad?, por Jesucristo. Ahora, el asunto es que Satanás, así como Faraón, ¿verdad?, que no quería dejar salir al pueblo de Israel, así de la misma manera
fácilmente en ese traslado. ¿Qué fue lo que hizo Faraón cuando Dios estaba liberando a su pueblo? Dice que fue tras el pueblo, ¿verdad? Entonces Satanás lo va a perseguir, ¿verdad? El problema de Satanás es que él no puede hacer frente a Jesús. Pero lo que sí quiere lograr es perseguirnos y asustarnos. Satanás no puede reclamarle a Jesús que nosotros le hayamos salido de su poder, porque hemos sido salvados, ¿verdad?, del poder de las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que intenta Satanás lograr en el transcurso de nuestra vida, en el transcurso de ese traslado de haber sido rescatados del infierno, ¿verdad?, y vivir toda una vida cristiana hasta que nosotros lleguemos al cielo? ¿Qué es lo que intenta Satanás en ese lapso de tiempo? Obviamente busca provocarnos para que pequemos, pero también busca provocar a Cristo para que Cristo te abandone. ¿Y cómo lo hace? Bueno, la única manera que puede hacer es tentarte, llevarte a pecar, para que cuando tú peques o cuando yo peque, yo pueda decir: no, voy a dejarlo, este no hace caso, ¿verdad? Este siempre quiere seguirse revolcando ahí en el lodo, no ha cambiado. Entonces lo que Satanás busca, ¿verdad?, es tentar a Cristo y tentarnos a nosotros, llevarnos a pecar. Que Dios pueda pensar de nosotros que somos niños rebeldes, que somos incorregibles, que somos incapaces de mejorar. También trata de meterse en la cabeza del creyente con pensamientos de la misma carne, haciéndonos creer que no podemos, que somos débiles, que así Dios no te va a tomar en cuenta. ¿No les ha pasado? ¿No les ha pasado que no logran vencer cierto tipo de pecado, cierto tipo de tentación, y llega un momento en que dicen: no puedo? Y obviamente el hecho de que Dios haya sacado a su pueblo de Egipto con la vida del cristiano, ¿verdad?, es una analogía, porque desde el momento en que el Señor te rescata, Satanás no sabe si vas a ser salvo o no vas a ser salvo, los demonios no saben, pero en el momento en que Dios te rescata, las huestes de maldad no han dejado ni dejarán de estorbar tu camino en la vida cristiana. Porque estos quieren desviar tu corazón, ¿verdad?, de la persona de Cristo. Al grado que Satanás y sus demonios van a querer ser tus amigos, tus amigas. Te intentarán convencer, persuadir. Ni tanto que queme, ¿cómo es ese refrán? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre. O sea, está bien que sea cristiano, pero ya. Está bien que sea cristiano, pero llévatela tranquilo. Mira, si tú dices que puedes pecar, confiesa tu pecado y Dios es bueno, Él te va a perdonar. Satanás intenta meterse en tu cabeza, ¿verdad?, a través de la carne, convencerte, persuadirte, alejarte de Dios. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, y en Gálatas capítulo 1, versículo 6, esta versión nueva traducción viviente dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Imagínense, Pablo le dice a los Gálatas: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios.
el capítulo 4, versículo 3 dice, hay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? La traducción viviente. La traducción Reina Valera dice, o Gálatas insensato, ¿quién nos fascinó? Hay otras versiones que dicen, ¿quién nos embrujó? ¿Quién nos ha hechizado? Pregúntate, ¿qué te ha hechizado para apartarte de la voluntad de Dios? Porque aparentemente podemos venir a la iglesia, podemos levantar nuestras manos, podemos cantar, podemos llorar, pero probablemente nuestro corazón vive alejado de Dios, porque hay algo que te ha hechizado, o hay algo que hechizó o embrujó y te ha apartado de la verdad, aunque piense que estés bien. Y yo creo que nos damos cuenta por las decisiones que tomamos en el transcurso de nuestra vida. Si las decisiones que hemos tomado en nuestra vida están de acuerdo a la palabra de Dios, podemos decir, Señor, estoy haciendo tu voluntad. Pero si he tomado una mala decisión y creo estar bien delante de Dios, entonces algo me ha hechizado, algo me ha embrujado, algo he permitido que entre en mi vida, ¿verdad?, para que me aleje de Dios. Cuando nos empezamos a apartar del Evangelio, lo que parecía ser una bendición, ahora se convierte en un peso. Se convierte en una obligación. Empezamos a disfrutar de la compañía del diablo, de sus demonios, y empezamos a despreciar a Dios y su palabra. Hermanos, necesitamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, no deslizarnos, sino permanecer firmes. Así que tú y yo, cuando somos tentados por el simple hecho de que hemos sido liberados de la esclavitud de Satanás, y Cristo nos ha trasladado, el Padre nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora el Espíritu Santo habita en ti. Ahora eres una nueva criatura, ahora eres libre de la esclavitud. Satanás busca, ¿verdad?, que pequemos contra Jesús y que tú y yo podamos deslizarnos y seamos arrebatados de las manos de Dios. Ese es el plan de Satanás. Cuando tú eres apartado de la esclavitud del pecado, Satanás lo que intenta, y en ocasiones logra en muchos cristianos, es hacerles una vida difícil, complicada. Hermanos, si la vida común es complicada, imagínense una vida en la cual Satanás y sus ángeles están encima de ti de manera constante. ¿Cuánto dura nuestra lucha con Satanás? Toda la vida. Él busca en todo momento zarandearte como trigo. Hay muchas maneras de zarandear el trigo, ¿verdad? Generalmente nosotros pensamos que zarandear es de esta manera para quitarle, ¿cómo se llama? Repetiste la semilla, ¿cómo se llama? La cáscara. Una manera de golpear, pero al golpear no se cae toda la cáscara, lo único que hace es que tú puedas, que el trigo pueda salir precisamente de la patita. Y va cayendo el trigo, pero va cayendo precisamente con la cáscara. En ocasiones lo que se hace es que se moja el trigo. El trigo, hermanos, es una semilla muy dura. Se mete, bueno, ahí en el video lo metían así como en un tronco, ¿verdad? Que le hicieron un hueco en medio y quedó así como una
una olla, una cinta alargada, meten el trigo mojado y con un palo empiezan a dar para que toda la cáscara, bueno, así se hacía en la antigüedad, ¿verdad? Obviamente ahora con la técnica moderna es diferente, pero en aquel tiempo esa era la idea que tenía. Dios, y esto seriamente, Satanás va a pedir tu vida para zarandear. No creas que te va a escapar. Y te va a pegar unas buenas zarandeadas. No creas que así como los papás le pegan, no como pegan los papás le pegan a los hijos. Ya. Así como te pegaban tus papás antes. ¿Verdad? Había un amigo que me decía que su papá tenía las puertas así gruesísimas, siempre remojadas en un tambo. Y si no se portaba mal en el día, de todo modo le pegaba, porque la idea era pegarle, ¿no? Nuestra lucha contra Satanás dura toda la vida. Y siempre va a buscar zarandearte. Porque tengas dinero, porque no tengas dinero, porque seas feliz, porque estés triste, porque estés amargado, porque estés contento, siempre va a buscar la manera, la forma, el momento oportuno para zarandearte. Nuestra única esperanza obviamente es Jesús, pero es confiar en las promesas. Por eso, hermanos, entre más conocemos las promesas de Dios, más podemos vivir confiados en Cristo. Muy bien. Número 1. No estamos solos. No estamos solos. No debemos de pensar que estamos solos. Tampoco debemos de pensar que somos los únicos que estamos luchando contra un pecado en particular. Ningún cristiano puede decir, bueno, sí lo han dicho, ¿no? O sí lo hemos dicho, nadie lucha tanto como yo contra el pecado. O puede ser lo contrario. Todo el mundo veo que sale adelante con sus pecados, menos yo. Esa es la intención, esa es la buena de Satanás. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea ¿qué? Humana. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En otras palabras, común a los hombres. O sea, lo mismo que enfrentas tú, lo enfrentó Adán y Eva en el huerto de Edén. Lo enfrentó Moisés, lo enfrentó cualquier persona. Si no, a veces no comes, hay muchos que no son cristianos que no comen también. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Hermanos, a menudo como cristianos, bueno, no debería ser como cristianos, pero a menudo nos excusamos diciendo que mi tentación es única, especial, excepcional. Pero Dios nos recuerda que no hay tentaciones únicas. Muchos hombres y mujeres de Dios han enfrentado la misma tentación similar ayer y hoy, y para mañana también. Y muchos han encontrado la fortaleza para vencer la tentación. Hay
que antes que nosotros han encontrado fortaleza en el Señor para vencer la misma tentación con la que tú estás pasando, con la que tú dices no puedo, pero puedes salir victorioso. Tienes que acudir a Jesús, tienes que acudir a sus promesas, tienes que hacerlo en las fuerzas de Él y no en tus propias fuerzas. Cada tentación se tiene que pelear en el nombre de Jesús. Y cuando digo en el nombre de Jesús, no quiere decir que va a llegar en el nombre de Jesús. No. Cuando digo en el nombre de Jesús es que vas a agarrar sus promesas y vas a creer en Él. Hay el ejemplo de una chica que explicó lo que hizo cuando vino Satanás con la tentación a la puerta de su corazón. Y este es un ejemplo muy hermoso porque hagan de cuenta que la chica explica lo que hizo cuando Satanás vino y tocó la puerta de su corazón. ¿Saben a quién envió a la chica a atender a Satanás? Envió a Jesús. Envió a Jesús a atender a la puerta. Porque cuando el diablo ve a Jesús, ¿qué creen que pasa? Se aleja. Va a haber dicho, ups, toqué la puerta equivocada. Pero eso es cuando dejamos que Jesús tome el control de nuestras vidas. Dice Corintios, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Hermanos, Dios nos ha prometido que cada tentación que llega a nuestra vida, Él la va a supervisar, Él la va a vigilar, porque Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. ¿Sí? Aquello que llegó a tocar a la puerta, que fue una tentación, Dios lo permitió. Dios promete, hermanos, estar al cuidado de nosotros. Toda la tentación que llega a nosotros a través del mundo, de la carne, del diablo, Dios promete vigilarlo. Él promete limitar la capacidad de Satanás. Y obviamente promete aumentar nuestra capacidad para que nosotros confiemos en Él. Hermanos, si Dios le permitiera a Satanás 30 segundos para que hiciera con nosotros lo que quisiera, nos despedaza en un ratito, nos despedaza, nos destruye. Si Dios dejara que Satanás hiciera con nosotros lo que quisiera, justo era lo que quería hacer con Job, justo era lo que quería hacer con Pedro, bueno, también lo quiere hacer contigo. Por ejemplo, cuando van al súper, van a Chedraui o van a otros lugares, ¿qué pasa si ustedes permiten que sus hijos entren a la zona de dulces? Lo más probable es que terminen comprándole uno, o dos, o tres, o cuatro, o una caja, o lo que sea, ¿verdad? Pero una madre, desgraciadamente, siempre la caja es donde están todas las golosinas, ¿verdad? Mejor no lo lleven. Pero en este caso, una madre o un padre sabio aleja a su hijo del pasillo de los dulces en una tienda, sabiendo que el niño no puede manejar la tentación. Hermano, un niño no puede manejar la tentación, ve lo que le gusta y lo quiere. De la misma manera, hermano, Dios nos aleja de cosas que podemos manejar, de cosas que no podemos manejar.
nos aleja de cosas que no podemos manejar a menos que nosotros caminemos directo a la tentación. Claro, con el paso de los años vamos a ir mejorando en cuanto a la tentación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Dice que dará también juntamente con la tentación la salida. Ahora, Dios no solamente promete limitar a Satanás o a la tentación, sino también promete proveer una salida en tiempos de tentación. Porque la intención de Dios no es qué tanto pueda resistir la tentación, no por decir, no, la vez pasada resistí un día, ahora fue un día y medio, voy mejorando. No, esa no es la intención de Dios. Dios siempre quiere darte una salida. Dios ha prometido limitar la tentación, pero también promete dar una salida. Nunca nos va a forzar a usar la salida. En muchas ocasiones y en muchos pecados sabemos cuál es la salida. Dios la ha puesto ahí siempre. Pero depende de ti si la usas o permaneces. En el caso de José, ¿qué fue lo que hizo? Patita, ¿para qué te quiero? Huyó, se fue. ¿Qué importa si iba desnudo? ¿Qué importa si cargaba solamente en la ropa interior? Él huyó de ese lugar. Dios siempre da una salida. Queda de tu parte, queda de mi parte, si tomo esa salida de parte de Dios. Hermano, por eso les decía yo que la salida no es lo mismo que alivio. Un alivio es decir, bueno, hoy duré más. No, Dios quiere darte una salida. Hay una forma incorrecta de aliviar la tentación. Y la forma correcta de aliviar la tentación es decir, ahora aguanté más. Ahora no caí tan rápido. Cuando Dios lo que quiere es, ¿verdad?, que cortes con aquello que te separa de Dios. Y es muy interesante porque dice para que podáis soportar. ¿Por qué menciona esta última parte para que podáis soportar? Porque la única manera, hermanos, de que tú y yo podamos agarrar la salida y ya no ser tentados más nunca, es que partamos directamente a la presencia de Dios en ese momento. Pero la intención de Dios al sacarte de esa salida es date un respiro que viene la otra. Soporta porque viene la otra. Aguántate porque esto no es todo. La que viene después es mucho más fuerte. Es verdad, es una salida a esa tentación. Barclay dice que es como salir en medio de estar rodeado de enemigos y de repente encuentras un escape seguro, pero no para siempre. La salida de la que habla Pablo aquí en 1 Corintios no nos lleva a un lugar donde escapamos de toda tentación. La salida nos lleva a un lugar donde podemos soportar por un momento. Hermanos, Dios nos recuerda que ser tentado no es pecado, pero entretener la tentación, estar jugando en la tira y afloje, a ver hasta dónde llego, todo este tipo de cosas. Entretener la tentación o rendirte a la tentación es pecado.
Cuando tú soportas la tentación, Satanás va a llegar delante de Dios y porque Jesús le va a decir, ya lo tenté, aunque no haya caído, Él te va a acusar. En una ocasión un niño pasó cerca y se fue con su mamá, no a él, observarlo. Y pasó junto a los dulces. Tenía ganas de poner unos dulces en su bolsillo y salir por la puerta. Un empleado vio al niño por largo tiempo y finalmente le dijo: parece que estás intentando tomar algo o algunos dulces. Pero el niño le responde y dice: se equivoca, señor, estoy intentando no hacerlo. Por ese momento él pudo soportar, pero habrá otros momentos en los cuales Satanás nos va a atacar. Y todo va a depender, hermanos, de nuestra condición espiritual delante de Dios. Porque nos puede pasar como a Israel, ¿verdad?, que vencieron a Jericó, una ciudad amurallada que nadie podía vencer, y de repente fueron derrotados por un pueblo pequeño, ¿verdad? Depende de nuestra relación con Dios. Es verdad, hermanos, algunos tendremos que luchar, tendrán que luchar más que otros. Por ejemplo, algunos luchan más con la ira, algunos luchan más con las tentaciones sexuales, algunos luchan más con la vanidad, con la avaricia, con el materialismo. Pero las tentaciones son un mal universal, no solamente para el creyente, sino también para el no creyente. Por ejemplo, si alguien ha luchado con las tentaciones sexuales, tenemos a un David en la Biblia que sucumbió al adulterio. Si alguien lucha contra la ira, tenemos a un David que fue cómplice de asesinato. Si alguien lucha contra el temor y la inseguridad, tenemos a Pedro que negó a Jesucristo 3 veces, ¿verdad? O a un Abraham que mintió cuando se dio cuenta de que su esposa era hermosa. Si alguien tiene problemas con la mentira, ahí encontramos a Jacob, ¿verdad? Teniendo problemas también con la mentira. Pregunta: ¿dónde encontraremos consuelo en medio de las tentaciones? Obviamente en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, saber que Cristo nos ha rescatado, que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, que nadie te pueda arrebatar de la mano de Cristo. Hermanos, ninguno de nosotros tiene pretexto para caer en la tentación o el pecado. Y si hemos caído, inevitablemente lucharemos con las consecuencias de nuestro pecado. Ahora, Dios no quiere eso para nosotros, Dios no quiere eso para ti, Dios no quiere eso para mí. Pero la única manera que tú puedas permanecer firme a Dios es acudiendo a su palabra, estando en comunión con Él, recordando las promesas de Dios que están precisamente en la palabra. Número 2, hay 3 agentes de la tentación. Y esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Ahí en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Son 3 agentes de tentación para nosotros. Los 3 agentes de las tentaciones. Por ejemplo, los deseos de la carne, así muy por encima
porque es lo mismo. Los deseos de la carne se refieren a los placeres pecaminosos que la vida ofrece. Los deseos de los ojos se refieren a las riquezas y a las posesiones de este mundo. La vanagloria de la vida se refiere al honor y la alabanza que se reciben de otros hombres. Todas las tentaciones nos vienen precisamente de estas tres cosas. Ahora, si una de estas tres falla, Satanás tiene otras dos casi similares: el mundo y la carne. El mundo es el sistema de vida y de creencias que está en rebelión o está en contra de Dios. Todos los gobiernos del mundo, hermanos, están en contra de Dios. No hay ningún gobierno del mundo, bueno, a excepción de Salvador, que esté en contra de Dios. Pero todos los reinos de este mundo sirven a Satanás. Le sirven para sus planes. Este sexenio debemos prepararnos porque se aprobarán muchas leyes tremendas. Ahora, pero hay algo peor que el mundo. Y lo peor que el mundo es la carne. Lo peor ¿verdad? Después del mundo es la carne. Carne, concupiscencia. Todas las noches duerme con el enemigo. Es el peor enemigo del mundo. Es el peor enemigo del creyente, perdón. Tienes un traidor dentro de ti. Porque ¿qué pasa cuando el viejo hombre se revela, verdad? O cuando te pones a dieta, de repente sí se te antoja comer algo y como ahora se puede comer ahora. Así es el viejo hombre, así es la carne. Nuestro viejo hombre, hermanos, aunque ha sido destronado, no ha sido erradicado de manera completa, porque la manera de erradicarlo de tu vida, lo que no lo hará para siempre, es estando en comunión con Dios, buscando la voluntad de Dios, amando a Dios. Y Él sabe todo de nosotros, la carne sabe todo de ti. ¿Sabe cuándo hay el ciclo de tu pecado? Que dice, bueno, sí, yo sé que voy a estar tranquilo, no sé, 2 meses, ¿no? Voy a estar tranquilo y de repente otra vez dice la carne, ¿de tiempo? Y si te encuentras espiritualmente mal, sucumbes o sucumbimos. La carne siempre está presta, el cuerpo siempre está presto a las tentaciones de Satanás y a abrazar el pecado. Número 3. En esto debemos de confiar, que las tentaciones están bajo el control de la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Bueno, la providencia de Dios es su cuidado sobre tu vida, aún sobre el universo. No hay tentación, hermano, que no esté bajo el cuidado de Dios, bajo el control de Dios. Así como las aflicciones son parte de tu caminar, las tentaciones también lo son más graves, pero la intención de Dios es controlarlas en tu vida. Controlarlas en tu vida. Porque cada tentación fue ordenada por Dios para ayudarte a crecer en la gracia de Dios. Efesios 1:11 dice, hace todas las cosas según el designio de su voluntad.
como en el caso de Pedro, ¿verdad? Lucas capítulo 22, 31 y 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Fíjense, ¿cómo se llama esta frase? Es muy interesante, ¿no? Porque la fe no faltó. El que falló, ¿quién fue? Pedro. Cuando yo no conozco a ese que van a crucificar y dijo una serie de palabras ahí que le agarran, pero el Señor rogó por él. Dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, o sea, que realmente cayó, confirma a tus hermanos. Y aquí es donde se agarra la iglesia popular para decir: no, aquí ya ves, porque Dios le dijo Pedro, que él era la ropa, que él era el apóstol principal, ¿no? Cuando Jesús se encuentra con Pedro en la playa y come el pescado y lo llama Pablo y le dice: Pedro, me amas, y se lo repite 3 veces, porque fueron las 3 veces que él cayó, ¿verdad? En ese momento Dios lo quitado. Eso significa: confirma a tus hermanos que ya has vuelto otra vez, que el Señor te ha perdonado. Obviamente Dios le había perdonado, ¿no? Pero eso no significa nada que ¿cómo se llama? Que eso lo pidió el Pablo, nada que ver. Hermanos, Pedro fue sincero en decir que estaba dispuesto hasta ir por la muerte. Recuerda que dijo: no, Señor, yo moriría por ti. Había sinceridad. Yo creo que muchas veces nosotros hemos dicho eso, ¿no? Que nos iríamos de misioneros a no sé dónde y aquí estamos todavía, no hemos movido. Y las decimos de manera sincera. Pero Pedro no sabía, hermanos, el deseo de Satanás de destruirlo. Hermano, cada decisión que tú tomas y que lo dices, los demonios lo escuchan y se ponen a trabajar. ¿Para qué crees? Para que no lo logres. Para que no lo logres. Porque el deseo de Satanás es destruir tu vida. No lo dudes que cuando cada vez que se vaya a poner a dieta, Satanás va y le dice a aquel amigo que no te visita: ya un pastel. Y bueno, que no lo ve, no lo puede comer y quítale un pastel. Es lo más probable que eso suceda. Pedro no sabía 2 cosas. Número 1, el deseo de Satanás de destruirlo. Y número 2, su propia debilidad hacia la prueba. Hermanos, el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Y cómo? ¿Qué significa la palabra mire? El verbo mirar. Bueno, estar escudriñando la palabra de Dios, estar atento a la palabra de Dios, estar atento a la voz de Dios. Dos cosas no sabía Pedro: el deseo de Satanás de destruirlo y su propia debilidad en el momento de la prueba. Primero de Pedro 5:8 dice: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por tanto, sed sobrios y velad. Primera de Pedro 1:13 dice: ceñid vuestro entendimiento para la acción, para que podáis estar firmes.
Necesitamos la palabra de Dios, hermanos, para no caer. Para no caer. Hermanos, las tentaciones tienen un poder santificador. La idea es que seas cada vez más santo delante de Dios. Cada prueba, la intención de Dios es purificar tu alma, purificar tu vida, para que todas las impurezas que hay en tu corazón salgan. La intención de Dios, al permitir las provocaciones de Satanás, es para que salgan a flote los celos y la ira y puedas desecharlo. Si sale orgullo, puedes desecharlo. Si sale algún deseo pecaminoso, tú puedes desecharlo. Si sientes codicia, tú puedes desecharlo. Porque Satanás busca destruir. Pero lo que Dios quiere lograr es que cada día tú seas más humilde y vayas en busca de la santidad. Satanás busca nuestro mal con cada tentación y con cada pecado. Dios busca nuestro bien. Así que podemos orar de manera confiada, decirle: Señor, no nos metas en tentación, líbranos de tentaciones, danos fuerza en medio de las tentaciones, danos sabiduría para poder resistirlas y un corazón realmente arrepentido y sincero si caemos en ellas. Según de Timoteo, capítulo 4, 16. Hermanos, el hecho de estar en Cristo es un consuelo para nosotros. Nada en tu vida sucede por casualidad. Él va a usar siempre las tentaciones para tu bien. Él te sostiene. Él en ocasiones no deja que seas tentado. En ocasiones te permite la tentación. Pero cuando la permite, su intención no es destruirte, porque la intención de Él es darte consuelo. Cuando Pablo estaba ante el César, dice la Escritura que todos lo habían abandonado. Según Timoteo 4:16 dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. ¿Dónde estaban los demás apóstoles? ¿Dónde estaba la iglesia? Pero, ¿qué fue lo que dijo Pablo más adelante? Versículos 17 y 18. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de esta obra mala y me preservará para su reino celestial, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, si no hemos entendido que la iglesia solamente es un pequeño apoyo por el cual Dios nos fortalece, pero el que verdaderamente te fortalece es Dios. Porque nosotros te podemos fallar, nosotros podemos dejarte solo, nosotros podemos abandonarte a tu suerte, pero no vas a llegar delante de Dios y vas a decir: Señor, ¿crees que a mí me dejaron solito? Yo hice esto solito, yo hice lo otro solito. Nadie me quería acompañar a evangelizar, nadie me quería. La iglesia solamente es un pequeño apoyo, puede orar por ti, pero al hermano se le puede olvidar porque tiene tantos problemas que se le puede olvidar hasta orar por él. No culpes a los hermanos. ¿Cuándo tú has estado con ellos en sus problemas? Tu única roca firme es Dios. Tu única roca firme es Dios. Los hermanos están aquí para apoyarte,
porque somos un pueblo, ¿verdad? Pero tu roca firme es Dios. Imagínense, a Pablo lo dejaron solo los demás apóstoles. Era hombre de Dios. Probablemente estaban orando por él, pero estaba solo. Estaba solo. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Me dio fuerzas. A Él sea la gloria, hermano, por los siglos de los siglos. Dios promete, número 4, Dios promete fortalecerte en la tentación. Dios, hermano, promete darte la victoria. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Yo creo que no hay, bueno, si hay versículos como este en la Biblia. Tienes que someterte a Dios. No es tus fuerzas, son las fuerzas de Dios. Porque la única manera en que tú puedes resistir al diablo es sometiéndote a Dios. Y la única manera de que el diablo pueda huir es que tú le resistas sometiéndote a Dios. Y es una promesa, hermanos. Esta es una promesa de Dios. Tenemos que tomar las promesas, ¿verdad? Hacerlas nuestras. No solamente Él es tu Salvador, también Él es tu guardador. Él es el que promete y cumple. Y Él te capacita para cuando venga el día malo, ¿verdad? Que puedas enfrentar. Mateo capítulo 16, versículo 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jeremías 31:13, yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Con respecto al pecado, en Romanos 6, capítulo 14, dice que el pecado no se enseñoreará de vosotros. Es una realidad, hermanos. Tú tienes poder sobre la tentación, sobre el pecado, si resistes al diablo y acudes a Cristo. Acude al Señor. Sométete a Dios. No hay otra manera en la que tú puedas lograr victoria sobre el pecado. El que tú puedas vencer el pecado y la tentación es una realidad, no es un sueño. Tú puedes vencer la tentación sometiéndote a Cristo. Pero sucede que si nosotros no deseamos usar la fortaleza que Dios provee, entonces no podemos resistir al pecado. Caeremos en el pecado. Pero si te sometes a Cristo, Dios promete derramar misericordia en tu vida y restaurar. Número 5, Dios promete restaurar. De todos los apóstoles, hermanos, el apóstol Pedro es un apóstol muy querido. Y la razón es porque él falló y fue restaurado. Tú y yo nos identificamos con Pedro porque hemos caído y Dios nos ha restaurado. Ahora, si Pedro fue restaurado, también Dios lo hará con nosotros. Quiere decir que la bondad de Dios no descansa sobre mí, sino en Dios mismo. Porque nosotros tenemos esperanza de perdón de pecados, tenemos esperanza de consuelo,
tenemos esperanza de cuidado, tenemos esperanza de seguridad de perdón, tenemos esperanza de ser restaurados, porque Él lo ha prometido. Y aunque hayamos caído, hermanos, número 6, ¿verdad? 6. Dios promete gracia aun en medio de pecados escandalosos. Vemos la televisión, ¿verdad? En internet, y vemos que pastores se divorcian, se vuelven a casar, pastores que se llevan por ejemplo, a las esposas de los miembros de la iglesia, etc. Eso es un resto de cosas, son pecados escandalosos, ¿verdad? Un miembro que se lleva a la esposa del pastor, etc. Puede pasar cualquier cosa, son pecados escandalosos. Lamentablemente, hermanos, un genuino creyente puede caer en pecados como este. No estamos exentos, hermanos, a cometer adulterio, no estamos exentos a cometer un robo, no estamos exentos a cometer un asesinato, no estamos exentos a pecados escandalosos. El problema es que le damos tanto énfasis a esos pecados escandalosos que ya no nos escandaliza ese pecado diario que cometemos. Porque todos los días, creyentes genuinos, que nos creemos creyentes genuinos, cometemos pecados delante de Dios. Pecamos varias veces. Incluso un creyente puede apartarse por un tiempo de los caminos del Señor. Lo hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo un tío, ¿verdad?, que se apartó mucho tiempo por un pecado escandaloso y luego regresó otra vez. Dios lo restauró en el ministerio. Digo, no porque le haya hecho algo malo, ¿no?, sino porque a su alrededor hubo un pecado escandaloso, pero Dios lo restauró. Santiago 4, versículo 6 dice que Él da mayor gracia. Ningún pecado, hermanos, que cometamos está fuera del alcance de la misericordia y la gracia de Dios si de verdad nos arrepentimos. Porque Él tiene más gracia, Él tiene más amor que ira y enojo. Y la intención de Dios al amarnos, ¿verdad?, es que todas nuestras dudas puedan desaparecer. Porque dice que el verdadero amor no hay amor, porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Y si eres un verdadero hijo de Dios y te has alejado por un tiempo, Él promete que nunca te dejará ni te abandonará. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice: no te desampararé ni te dejaré. Pero alguien podría decir: bueno, si Dios promete que no me abandonará, pero yo sí puedo abandonar. Pero Él no te va a abandonar. Dios es fiel, aunque tú seas infiel. Él ha prometido cuidarte. Si eres un hijo de Dios, lo va a hacer. Recordemos la historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo no es alguien que no era cristiano, sino si lo trasladamos a nuestro tiempo, era un cristiano que se aparta del Padre, que se aleja y vive su vida, ¿verdad? Pero al final regresa. Nosotros sí podemos abandonar, pero Él, tenemos garantía de que Él permanecerá fiel. Claro, si somos sus hijos, si no. Jeremías capítulo 32, 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien,
y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Romanos 8:32, 35 y 39, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos vosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de que somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios promete, hermano, guardar, proteger, cuidar. Dios promete también sanar cuando lo recordamos. Oseas 14:4 dice: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. De cierto os digo que el que oye mi palabra y cree que me envió, que dice, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, nos ha pasado de muerte. La ira, hermanos de Dios, está lejos de nosotros. Aunque caigamos, aunque otra vez nos volvamos a meter en el lodo, el Señor ha prometido fidelidad y nos restaurará en el momento oportuno. Claro, si no tenemos nada que hacer, pues no vayamos. Primera Tesalonicenses 5:9 dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, hay cosas que Dios hace en nuestras vidas. En medio de la tentación, en medio del pecado, que Dios quiere que recordemos, que Dios quiere que tengamos presentes. Él nunca va a abandonarnos. Su cuidado siempre va a estar. Él siempre te va a dar una salida. Probablemente no es la que esperas, pero Él siempre va a darte una salida, la salida adecuada para ese momento, para esa tentación. Porque en muchas ocasiones nosotros vacilamos con el pecado, la tentación, y nos alejamos tantito un tiempo, pero luego regresamos. Dios quiere darte una salida para que no vuelvas a pasar por lo mismo. Pero te va a llevar a un lugar en el cual puedas soportar un momento para el siguiente. Porque la lucha contra Satanás, contra la carne, contra el mundo, hermanos, es hasta que Él venga por nosotros, hasta que vayamos a su presencia. Quiera Dios, hermanos, que permanezcamos firmes, que no fluctuemos de nuestra fe. Les invito a cerrar sus ojos. Padre, gracias te damos, te bendecimos, precisamente por Dios.